Mucha atención, empezamos esta emisión de la mañana en NTN 24 con la alerta del exalcalde de Caracas y líder opositor en el exilio, Antonio Ledesma. En su cuenta de X aseguró que tenían información desde Venezuela, recordemos que él está en España, que efectivos policiales buscarán detener a María Corina Machado y a otros líderes del comando de campaña. El mensaje de Ledesma se da después de que el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, anunciara una investigación contra la líder de 20 Venezuela y otros opositores por estar presuntamente relacionados con el supuesto hackeo al sistema de transmisión de votos que el régimen usó como argumento para justificar que se suspendería el proceso en plena jornada de elecciones. Una cuestionada acusación del régimen que la oposición señala como una retaliación tras denunciar con pruebas el fraude electoral del domingo. Urgente, alerta, Maduro ordena secuestro de María Corina Machado. Nos llega información desde Venezuela que efectivos policiales buscarán apresarla, al igual que a otros líderes del comando de campaña. Se trata de una dictadura que procede sin miramientos a la hora de vulnerar derechos humanos. La ciudadanía protesta basada en su derecho legítimo a reclamar el reconocimiento de la victoria obtenida por el presidente electo Edmundo González, y María Corina no hace otra cosa que poner al servicio su indiscutible liderazgo para la canalización pacífica de esa indignación. Y conectamos a esta hora con nuestro periodista en España, Andrés Gil, que se encuentra precisamente con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien hizo esta advertencia de los planes del régimen de Nicolás Maduro de secuestrar a la líder opositora María Corina Machado. Buenas tardes para ti, Andrés. Hola Carla, Enrique, televidentes de la mañana de NTN 24, un cordial saludo, feliz martes para todos ustedes. Aquí en España tenemos 2 de la tarde con 3 minutos, 8 de la mañana 3 minutos en el este de Estados Unidos. Estamos en contacto permanente aquí en NTN 24 con el comando de campaña de Con Venezuela aquí en España, desde luego también en Venezuela y en otros países, en particular aquí en España, por la información que ha divulgado hace algunos minutos Antonio Ledesma, coordinador internacional de la campaña, quien utiliza sin ningún tipo de inconveniente la palabra secuestro para referirse a aquello que el régimen ya estaría pretendiendo hacer en contra de María Corina Machado. Pretenderían inculparla, tal como ustedes ya lo han señalado, por algunos delitos, pero él alerta en esta madrugada en América que ya podría estar en curso alguna actuación por parte del régimen de Nicolás Maduro para detener, para privar de la libertad a la dirigente opositora María Corina Machado, luego de los sucesos de las últimas horas, luego de que obtuvo el triunfo ella con su movimiento según los resultados que posee la oposición. Hablamos con Antonio Ledesma hace algunos minutos acá y él señala que lo que hay en este momento en las calles es una expresión de la voluntad popular que quiere hacer cumplir, que quiere hacer valer sus votos y que además lo que hay en este momento sobre María Corina Machado por parte del régimen es una seria, grave amenaza para su integridad personal y para su libertad. Ahora hay la información de buena fuente que pretenden secuestrar, porque es un secuestro lo que pretenden hacerle a María Corina Machado. Ayer el fiscal que le sirve desde el parapeto de la Fiscalía a Maduro está ya montando un expediente para justificar ese secuestro de María Corina Machado y otros líderes que la acompañan en el comando que trabaja por la libertad de Venezuela. Igualmente la amenaza ya descarada de querer irrumpir en el territorio de Argentina, que sería invadir la embajada de Argentina en Caracas, donde están refugiados varios líderes, como es el caso de Magalí Medo Olavarría, de Pedro Ruchulto, de Claudia Macero, del ingeniero Martínez Mótola, del doctor Villalobos, del exgobernador y diputado Omar González. Por eso pedimos a la comunidad internacional, creo que es urgente la reunión del Consejo Permanente de Seguridad de la OEA, que ha sido, que está siendo exhortado a convocar con urgencia. Varios países, varios cancilleres han firmado ya la comunicación a instancias del gobierno de Ecuador.
Recuerden ustedes que en este momento hay decenas de dirigentes del partido 20 Venezuela, del partido de María Corina Machado, que están o privados de la libertad, que han sido detenidos durante las últimas semanas y los últimos meses por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro, o que están, muchos de ellos, cabeza de campaña, cabeza del partido, altos dirigentes del partido, refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, puesto que están siendo perseguidos por el régimen y podrían ser también detenidos. Es decir, la persecución, la privación de la libertad, el secuestro, como dice Antonio Ledezma, de los integrantes de 20 Venezuela y del partido, del movimiento que está apoyando a Edmundo González, es una triste realidad en este momento, y por eso preocupa lo que pueda ocurrir en próximas horas, eventualmente con la integridad y con la libertad de María Corina Machado. Y de inmediato aquí en NTN 24 tenemos reacciones internacionales de altísimo nivel a este anuncio que hace, a esta denuncia que hace Antonio Ledezma. Hace algunos minutos aquí en Madrid, la directora general de NTN 24, Claudia Gurisati, entrevistó al expresidente del gobierno de España, Felipe González, del Partido Socialista, y le preguntó cuál es su impresión, cuál es la valoración que hace de esa denuncia de Antonio Ledezma, según la cual podría ser secuestrada, podría ser detenida María Corina Machado. Advierte Felipe González que si Maduro se atreve a ello, tendrá de frente el camino de la Corte Penal Internacional. Tardará más o tardará menos, pero su ruta se encaminará a la Corte Penal Internacional y arrastrará con ellos a todos los que tengan una complicidad directa. Por tanto, no es que esté jugando con su propia tiranía personal, es que está jugando con la vida de mucha gente y el futuro de mucha gente y de gente joven. En esta entrevista para NTN 24, para el programa La Noche y para nuestros segmentos informativos, el expresidente del gobierno de España, Felipe González, también nos entregó sus opiniones acerca de lo que está viviendo en este momento Venezuela, del momento actual, de la coyuntura política. Dijo Felipe González a preguntas de Claudia Gurisati que lo que debe hacer Maduro en este momento es reconocer al ganador, reconocer que democráticamente el opositor le ha derrotado, le ha vencido, y que tomar en consecuencia unas decisiones, como por ejemplo aceptar un pacto de convivencia, dice Felipe González, que es el que está ofreciendo María Corina Machado con su movimiento de oposición. Un pacto a pesar de que está requerido por la Corte Penal Internacional, pero un pacto que significa que la voluntad de María Corina Machado no es desatar ningún tipo de persecución en contra de los dirigentes del madurismo, sino que pasen a la oposición como perdedores de las elecciones. Lo que quiero decir sobre todo, y el mensaje que hoy me gustaría dejar, es que mantiene Edmundo González y María Corina la oferta de pactar la transición, de tal manera que la transición no sea una imposición, liquidación de un régimen. Que pierden hoy. Lula lo ha dicho bien, es decir, usted pierde los votos, pues procura hacerlo mejor la próxima vez para ver si lo gana, pero si pierde los votos se va. Bueno, pues en esa propuesta está todavía María Corina y está Edmundo González. Y yo le diría a los próceres del régimen, empezando por los militares, que aprovechen la oportunidad, que no disparen contra su propio pueblo, que no hagan esa represión y que aprovechen la oportunidad de servir a su país y servir a su país ayudando a la reconciliación. Yo creo que ya no pueden renunciar a más cosas que las que han renunciado proponiendo ese pacto de reconciliación, porque no le están pidiendo cuentas a nadie y tienen cuentas que ajustar. Hombre, ante la historia, ante su propio país, entre otras cosas tienen que ajustar las cuentas de su ruina, que atribuyen al imperio, como dicen. ¿Pero qué imperio? Pues me resulta muy doloroso, pasa como en Cuba. Cuba es el primer país que dijo que se había liberado del yugo del imperialismo americano, ¿verdad? Eso es el motivo inicial de Cuba. Nosotros somos un país libre. Siempre me acuerdo de una canción que era muy, como siempre, por la gracia cubana, es decir, para la leche que da la vaca, que se la beba el ternero. No queremos saber nada de Estados Unidos. Bueno, 70 años después, toda la culpa la tiene Estados Unidos. Si ustedes no quieren saber nada de Estados Unidos, y por fin cuando ya no saben nada de Estados Unidos, resulta que la culpa la tiene toda Estados Unidos. Pues lo mismo le está pasando a Maduro.
Desde toda la culpa la tiene Estados Unidos, oiga, pero es que le va a dar igual. Le va a dar igual que sea Obama, que sea Clinton, que sea Trump, que sea Biden. Le va a dar igual. Cuando Biden le ofrece una oportunidad y hacen el pacto de Barbados, Maduro no está pensando en cumplir el pacto. Está pensando en recibir determinado tipo de ayuda a la que nadie está obligado, como inversiones de empresas americanas, y traicionar el pacto, que es lo que ha hecho. Es que ni siquiera ha cumplido el pacto de Barbados. ¿Por qué no hay observadores internacionales, más que lo que señala Maduro, que creen en lo mismo que él, que es cualquier cosa menos la democracia? Pues no hay observadores internacionales porque no han querido que la Unión Europea lo revise. No han querido, naturalmente, que lo revise la OEA. No han querido que haya observadores independientes de verdad. Bueno, hay unas figuras que hay, es el centro carceral, que lo ponen en una situación difícil, pero ¿cuál sería el mensaje? María Corina insiste en que reconozcan, simplemente contrastando las actas con el resultado de las máquinas informáticas, para que se sepa lo que ha votado el venezolano, que se reconozca el resultado y pasar a un proceso de transición. Para colmo, este adelantó arbitrariamente una vez más las elecciones para hacerla coincidir con el aniversario de Chávez. Y ahora resulta que de aquí al 10 de enero tenemos una situación en la que ha habido un triunfo claro de la oposición, pero sigue en funciones Maduro. Pero es que le ofrecen pactar la transición. Si uno oye a El Mundo, uno da la impresión de que es un diplomático sueco. Bueno, ni siquiera tiene la imagen de un diplomático de buena cabeza, pero de Caribe, ¿no? Bueno, pero si uno lo oye, igual que a María Corina, insisten en pactar la transición. Y yo les digo a los militares, que son los que mandan de verdad, que piensen en esa oferta y que salven al país de esta crisis. A la ciudadanía venezolana, hacer valer el voto. Ese es el mensaje enviado por el expresidente del gobierno de España, Felipe González, del Partido Socialista, uno de los hombres que desde la política española más conoce a Venezuela y a la política venezolana y latinoamericana. Hacer valer el voto. A los militares que no ataquen a su pueblo, que no atenten contra su pueblo, y a Nicolás Maduro que acepte un pacto de reconciliación, un pacto de convivencia, que acepte un pacto para que haya una transición democrática y pacífica, que acepte que ha sido derrotado por la fuerza de la democracia, que acepte que la voluntad en este momento de los venezolanos no es que Maduro continúe en el poder, sino que gane y que se imponga, que gobierne la oposición. Un pacto que le permita a Nicolás Maduro tener, en palabras del expresidente Felipe González, una transición, una convivencia, en últimas, que se respete la voluntad de la democracia, que se respete la voluntad del pueblo y que acepte que Edmundo González es el verdadero ganador y que es el verdadero presidente electo en este momento en Venezuela. Tenemos muchos apartes más de esta entrevista con el expresidente Felipe González, realizada por Claudia Gurizati, directora general de NTN 24, hace algunos minutos aquí en Madrid. Desde luego será el espacio del programa La Noche, estará ocupado hoy por esta entrevista con el expresidente Felipe González, pero a lo largo del día en nuestros espacios informativos les iremos ofreciendo más adelantos. Es la información que tengo por ahora en directo desde Madrid. Un abrazo para ustedes, un feliz día, estamos en contacto.